Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a seguir viendo en un segundo episodio lo que es el tema de genéricos. Hasta ahora los genéricos, como habíamos visto, nos permiten dar cierta flexibilidad o cierto nivel de abstracción a todo lo que nosotros creamos, por ejemplo funciones, propiedades, dando la posibilidad de nosotros poder poner prácticamente cualquier tipo o no especificar el tipo de algo, sino que permitir de que sea cualquier cosa. Pero justamente ahí es donde tenemos hasta cierto punto un problema. ¿Por qué digo esto? Hasta ahora todos los genéricos nos permitían poner prácticamente lo que querramos. Es decir, cuando poníamos un genérico, puede ser una clase, una estructura, un número, podríamos crear una enumeración o podíamos hacer lo que quisiéramos ahí porque podíamos poner lo que sea, por eso era genérico. Hay veces que nosotros queremos dar ciertas restricciones a los genéricos para que cumplan cierta función. ¿Cuáles son los ejemplos de restricciones más clásicas? Por ejemplo, en diccionario las llaves o los key, como se lo conoce en inglés, son de un tipo hashable, es decir que tienen la posibilidad de aplicar una función de hashing. La función de hashing es la que convierte un objeto en un número único de identificación, si lo queremos ver así. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nosotros necesitamos el que la clave sea algo que nosotros podamos decir que es único, que no se puede repetir. Y justamente esa es una presuposición que uno hace. Hasta ahora los diccionarios lo hicimos prácticamente lo que queríamos porque la librería estándar se ajusta a ciertos protocolos como ser hashable o hashable. Lo que hace justamente esto es permitir la asociación única entre un objeto y su clave. ¿Cómo hace esto? Mediante la aplicación de la función hash y almacenarlo en base a la función hash y no el objeto. Y uno diría, ¿y por qué no usas el objeto en sí? Porque los objetos no necesariamente son comparables. Eso es otro protocolo, por ejemplo, comparable es un protocolo que nos permite asegurar que el objeto como tal tiene la posibilidad de ser comparado con otro del mismo tipo. Es decir, por ejemplo, las clases, para compararlas podemos decir que dos clases son iguales si su contenido o si sus propiedades son iguales. Ahora, podemos decir que dos clases son iguales solo si son pertenecen a la misma instancia. Entonces, o son iguales si tienen el mismo identificador y el resto de las cosas no nos importa. Entonces son distintos criterios y para eso existen funciones de comparación. Y para asegurarnos de que dos cosas son comparables se utiliza el protocolo, por ejemplo, comparable. Ahora bien, vamos a poder agregar este tipo de restricciones a los genéricos. Sí, tranquilamente, es muy fácil. De hecho, ¿cuáles son las restricciones que podemos dar? Podemos dar como restricción, por ejemplo, de que un objeto genérico se ajuste a una clase o que un objeto genérico se conforme a un protocolo. ¿Cómo se hace eso? Hasta ahora lo que hacíamos para decir que algo se conforma a otra cosa es poner el objeto como tal, dos puntos y a lo que se tiene que conformar. Por ejemplo, cuando hacíamos las extensiones diciendo que una clase se tiene que ajustar a un protocolo o algo así, lo que hacíamos es poner extension, el nombre, dos puntos y después a lo que se está ajustando. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, en el caso de los genéricos se pondría lo que es el elemento o la letra que indica el tipo genérico, dos puntos y a lo que se tiene que ajustar. ¿Qué pasa si queremos que haya más de un elemento genérico que hasta ahora no lo pusimos? Para poner más de un elemento genérico es tan simple como separar por coma. Es decir, por ejemplo, acá que tenemos el caso de la estructura pila, que es lo que habíamos visto en el episodio anterior. Tenemos pila, abrimos signo de menor o ponemos signo de menor, elemento y signo de mayor. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos elemento y otra cosa, como hacen los diccionarios que tienen dos cosas? Simple, ponemos pila, ponemos signo de menor, elemento, coma, algún otro tipo que nosotros querramos poner que sea genérico, y así podemos poner todos los que nosotros querramos para finalmente poner el signo de mayor para decir que todos esos son tipos genéricos. Vamos a ver un ejemplo de estas restricciones. Vamos a crear un método que no tiene mucho que ver con pila, pero dejo el ejemplo de pila porque más adelante lo vamos a usar. Vamos a crear un método, ponemos func encontrar índice, abrimos paréntesis, como etiqueta externa ponemos del string, espacio y etiqueta interna va a ser valor a encontrar, dos puntos string para decir que es de tipo string, coma, en espacio, arreglo, dos puntos y ponemos que sea de tipo arreglo de string. Esta función va a devolver, ponemos la flechita de retorno, un entero opcional.
abrimos y cerramos llaves y ahora vamos a completar. Antes de completarlo vamos a explicar qué es lo que teóricamente tendría que ser la función. Esta función no tiene que ser nada más ni nada menos que tratar de encontrar el índice de un elemento, en este caso un string, en una lista de strings. Este método vamos a ver que lo vamos a poder generalizar, pero en principio vamos a completar el método. ¿Cómo haríamos esto? Ponemos for i in 0 punto menor que arreglo.count. Abrimos y cerramos llave. Ponemos let elemento es igual a arreglo en i. Con lo cual lo que estamos haciendo hasta ahora es extraer el elemento en i. Uno diría, ¿por qué lo extraes si pudiste haberlo hecho sin hacer ese tipo de extracciones, recorriendo directamente? Porque a nosotros nos interesa el índice. Ahora lo que vamos a hacer es if elemento es igual a valor a encontrar, return, en ese caso, de i. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Bueno, tiene que seguir iterando y ya cuando termina el bucle for, lo que vamos a retornar es return nil. Con lo cual estamos diciendo, bueno, si al recorrer el arreglo no te encontraste con el elemento que estamos buscando, retorna nil, con lo cual significa que no hay un índice al cual pertenezca. Vamos a crear un ejemplo para ver que podemos encontrar algo. Vamos a crear let lista es igual y creamos una lista por extensión que tenga, por ejemplo, perro, coma, los strings perro, el string gato, coma, el string loro. Por ahora nos vamos a detener con estos tres elementos. Y ahora vamos a crear let elemento es igual al string que diga, por ejemplo, loro. Finalmente vamos a hacer if let índice es igual a encontrar índice, abrimos paréntesis, del string, en este caso elemento, ¿en qué lista lo vamos a buscar? En lista. Perfecto. En ese caso lo que vamos a hacer es un print que diga el elemento, operador de interpolación, elemento está en el índice, operador de interpolación, índice. En caso contrario ponemos else y ponemos un print de el elemento, operador de interpolación, elemento no está en la lista. Si le damos a correr a esto, nos dice el elemento loro está en el índice 2 y veamos, perro sería el índice 0, gato el índice 1 y loro el índice 2. Ahora ¿qué pasa si el elemento es hámster? Le damos a correr. El elemento hámster no está en la lista y sí, realmente el método vemos que funciona. Ahora veamos. Esto solamente vale para una lista de strings. ¿Qué pasa si yo quiero una lista con otro tipo? Bueno, vamos a crear una versión genérica y vamos a ver por qué a priori no funcionaría. Vamos a crear una función func que se llame también encontrar índice. Ponemos el signo de menor, ponemos t, signo de mayor, parece que el tipo genérico va a ser t. Abrimos paréntesis del elemento, espacio, valor a encontrar, dos puntos de tipo t, coma, en arreglo, dos puntos, una lista de tipo t. El valor de retorno, al igual que antes, va a ser un tipo entero opcional. Abrimos y cerramos llave. Y al igual que hicimos antes, vamos a escribir el mismo bucle for i in 0 punto menor que arreglo.count. Abrimos y cerramos llave. Ponemos let elemento es igual a arreglo en i, con lo cual estamos accediendo al elemento hasta el momento. Y ahora vamos a comparar if elemento es igual a valor a encontrar. Abrimos y cerramos llave. Lo que hacemos es un return de i. Y en caso contrario, ya cuando terminamos el bucle for, como hicimos antes, ponemos return de nil.
De esta manera, esta función tendría que andar. Así que vamos a compilar. Y vemos que la compilación falló. ¿En qué línea falló? En la línea que dice si el elemento es igual al valor a encontrar. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros no podemos garantizar de que el tipo genérico t, que en este caso elemento va a ser de tipo t, y valor a encontrar, que también va a ser de tipo t, son comparables. Es decir, no podemos decir si podemos comparar esos dos objetos. ¿Por qué? Porque necesitamos que sean comparables. ¿Y cómo indicamos que algo es comparable? Si se adapta al protocolo comparable. ¿Cómo podemos hacer de que t sea comparable? Nosotros no podemos decir, bueno, si estos no son comparables, vamos a compararlos igual. No podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es asegurarnos que la función solamente tome genéricos, es decir, tome cualquier cosa, pero que sea comparable. Esa es su limitación, esa es su restricción. Podemos encontrar el índice de lo que sea en una lista de lo que sea, pero mientras sea comparable. Para eso vamos a encontrar, en el título dice encontrar índice, ponemos el placeholder que era t, es decir, el tipo genérico t, y después de t ponemos dos puntos y escribimos con la C mayúscula comparable. Se escribe comparable prácticamente igual que en español. Y con esto estamos diciendo que t, a partir de ahora, tiene que ser sí o sí comparable. Entonces si volvemos a compilar, vemos que el error desapareció, la compilación fue exitosa. Vamos a reemplazar en este caso la lista, en vez de ser lista de strings, vamos a hacer que la lista sea una lista de enteros, por ejemplo, porque los enteros sabemos que son comparables. Ponemos 4,7,123. Es una lista que tiene esos tres elementos. Elemento va a ser igual, por ejemplo, al número 7. Y if let índice, encontrar índice del string, en vez de ser del string, va a ser del elemento. En la lista el resto permanece igual. Y si ahora le damos a correr a esto, nos dice el elemento 7 está en el índice 1. Veamos, 4 es el índice 0, 7 el índice 1. ¿Qué pasa si el elemento es ahora 1593? Le damos a correr. Y nos dice el elemento 1593 no está en la lista. Es decir, acabamos de convertir una función que funcionaba solamente para strings y lista de strings en algo genérico, pero con la limitante o con la restricción de que el elemento genérico en este caso tiene que ser comparable. Esto lo habíamos visto cuando estábamos viendo el tema del iterador y cosas así en correcciones. En este caso lo estamos diciendo nosotros mismos de que el elemento genérico t tiene que ser sí o sí comparable a fuerza. Así que con esto ya cubrimos lo que es esta parte del tutorial. Y ahora vamos a volver un poco a lo que es el tema de pilas. Así que borramos estas dos cosas de acá, lo de encontrar índice, y volvamos al tema de las pilas. ¿Podemos hacer de que los protocolos tengan genéricos? Tranquilamente, porque hasta ahora nosotros, por ejemplo, tenemos la pila enteros, que era la pila que almacena números enteros, y una pila genérica que almacena algo de tipo elemento, que elemento en realidad es un genérico y es cualquier cosa. Ahora bien, ¿podemos hacer de que un protocolo tenga un genérico al igual lo tendría en este caso una estructura o una clase? Sí podemos. Es decir, nosotros podemos hacer un protocolo que tenga métodos o que tenga propiedades de un tipo genérico y que en el protocolo no especifiquemos mucho, sino que la clase que lo adopte va a tener que decir qué elemento va a ser y muchas veces se va a inferir el tipo automáticamente. Vamos a crear en este caso un protocolo antes de lo que son las dos pilas. Vamos a poner protocol, lo llamamos en este caso colección, abrimos y cerramos llave, e incorporamos los elementos associated type, y en este caso ponemos item, con lo cual estamos diciendo de que el tipo asociado genérico del que estamos hablando va a ser item. No significa que va a ser el mismo nombre de lo que lo adquiera, es decir, por ejemplo, en la pila esta que tiene genéricos va a ser elemento, ¿sí? No significa que tienen que tener el mismo nombre, simplemente es una forma de decir, bueno, este es un tipo asociado. Nada más. ¿Cómo indicamos que algo es un tipo asociado? Escribiendo la palabra clave associated type o associated type, type con Y y associated con doble S, si lo queremos leer mariduro. Pero de esta forma estamos indicando
de que item, como lo ponemos después de la palabra clave sorry de type, estamos indicando de que es un tipo genérico y que es un tipo asociado a una clase, una estructura, una numeración, y lo vamos a asociar en este caso a la colección o al protocolo, mejor dicho. Después lo que lo adopte se va a encargar de decir cuál es el tipo. Vamos a agregar ahora una función, ponemos shading func, le vamos a llamar en este caso append, como la función de agregar al final en una lista. Abrimos paréntesis, guión bajo, porque no necesita etiqueta externa. Etiqueta interna ponemos que sea item, dos puntos de tipo item, que es el mismo tipo ese que está asociado al protocolo. Vamos a agregar también lo que es una propiedad, ponemos var count, que va a ser en este caso de tipo entero y de solo lectura, o sea get entre llaves, y finalmente va a tener un subscript. Entonces ponemos subscript, abrimos paréntesis, que tiene una i, dos puntos, que va a ser de tipo entero, cerramos paréntesis, y esto va a retornar un ítem. Va a funcionar igual a lo que funcionan las listas, como nosotros lo vimos hasta ahora, que le pasamos un índice y devuelve un elemento. En este caso, lo que adopte colección va a ser exactamente lo mismo que una colección como la veríamos hasta ahora. Es decir, las listas, los conjuntos e incluso los diccionarios podríamos usarlos de esta manera. De hecho, los diccionarios tienen dos tipos asociados. Esa es la única diferencia. Entonces, teniendo el subscript vamos a agregar simplemente al final abrir llaves, get y cerrar llaves. Con esto estamos indicando de que va a ser de solo lectura o de solo obtención el subscript. Si queremos de que podamos asociar nuevos valores, tiene que ser get set. Ese es el truquito y de hecho parte de eso va a ser el ejercicio que se va a dejar a este episodio. Recuerden que cada episodio está acompañado por su serie de ejercicios, así que no se olviden de hacerlo, que es una buena ayuda. A veces me demoro un poco en subirlos, pero al fin y al cabo son ejercicios que se recomiendan para practicar. Pero lo que vamos a hacer es de que la pila de enteros y la pila de elementos se ajusten a este protocolo colección. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos struct pila de enteros. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a agregarle dos puntos después de pila de enteros y ponemos colección. De esta manera nos está dando ya una advertencia Xcode diciendo, bueno, esto no se está conformando al protocolo, así que después de los elementos clásicos como datos, push y pop, vamos a poner un comentario separador. Mark colección, para indicar de que bueno, todo lo que viene a partir de ahora pertenece a colección. Entonces ponemos type alias de item, es decir, el ítem que está dentro de la colección, va a ser igual a ¿qué? A entero, porque en este caso es una pila de enteros. Es decir, type alias item es igual a int. Después de esto vamos a seguir agregando elementos. Tenemos la función mutante, entonces ponemos mutating func, la cual se llama append. Como etiqueta interna no tiene nada, etiqueta externa no tiene nada, etiqueta interna tiene item, es de tipo entero. Y dentro del cuerpo de la función hacemos algo tan simple como datos.append item. Ponemos la otra función que es, ponemos la otra propiedad que es count, entonces ponemos var count de tipo entero. Abrimos y cerramos llave y dentro de la llave ponemos return de datos.count. Finalmente nos queda incorporar el tercer elemento y el tercer elemento era un subscript. Entonces ponemos subscript de qué. Abrimos paréntesis y dos puntos int. Cerramos paréntesis, la flecha de retorno, ponemos item. Abrimos y cerramos llave. Y lo que hacemos es algo tan simple como return de datos en i. Es muy simple el funcionamiento, uno diría bien. De hecho, si uno lee estas cosas, salvo el type alias, básicamente hicimos lo que hace una lista normal. El append hace un append, el conteo hace un conteo, y el subscript llama al mismo subscript. Entonces, como uno diría, ¿por qué está pasando esto? Está bien. El ejemplo es de colección, y justamente una pila o una lista, mejor dicho, pertenece al, o está ajustado al protocolo collection. Collection justamente indica que es una colección y bueno, en este caso como lo escribimos en español nos permite que también se adapte a esta otra cosa. Notemos algo, tenemos el type alias de item es igual a int. No es necesario, ¿por qué?
veamos que la función append, que tendría que tomar un ítem, no pusimos que tome ítem, pusimos que tome int. ¿Por qué pasa eso? Porque Xcode puede inferir el tipo. Entonces, si Xcode dice, a ver, veamos. En este caso tenemos elementos como la función append que toma un ítem. Y acá define una función append que toma un ítem, pero se llama entero. Y veamos, tenemos después la count que devuelve un entero, no nos interesa. Y tenemos el subscript que toma un entero y devuelve un ítem. Y acá tenemos el subscript, que el subscript es único. O el subscript que toma un entero y devuelve, en este caso un ítem. Pero el ítem podríamos cambiarlo por int. Y si compilamos, vemos que no hay problema. Entonces lo que está haciendo Xcode acá es inferir el tipo, o Swift mejor dicho, está infiriendo el tipo. ¿Qué significa esto? Que si borramos el type alias item igual a int, y dejamos los otros tres elementos, y le damos a compilar también, y le di a ejecutar. En este caso no imprime nada porque eliminamos los mensajes de imprimir, pero si le damos, vamos a poner compilar directamente, nos dice que la compilación fue exitosa. Y eso es ¿por qué? Porque Xcode o Swift fue capaz de inferir el tipo. Entonces ya no es necesario poner type alias. A pesar de que en colección tengamos el tipo asociado item o asociado type, en el caso de su implementación se puede inferir automáticamente. Podemos hacer que la pila que tiene cosas genéricas también se adapte a esto tranquilamente. Vamos a hacer que la pila que tiene un elemento genérico llamado elemento también se ajuste a colección. Entonces ponemos dos puntos, colección, esto después de obviamente la definición del struct. Y ahora vamos a agregar el comentario al igual que antes que marque la separación, que sea mark, dos puntos, guión y ponemos colección. Y agregamos los elementos. Los elementos eran una función mutante, entonces ponemos mutating func de append, abrimos paréntesis, guión bajo, item, dos puntos, elemento, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave y hacemos lo mismo que hicimos antes, que es self.datos.append de que de item, puse element, era elemento, perdón, me confundí ahí está. Después teníamos la propiedad calculada que era var count, dos puntos int, abrimos y cerramos llave, return. Yo iría errando fue con el teclado. Return self.datos.count. Finalmente agregamos el tercer elemento que era el subscript. Subscript. Abrimos paréntesis y dos puntos int. Cerramos paréntesis. Flecha de retorno. Elemento. Abrimos y cerramos llave. Return self.datos. Abrimos corchete. Y cerramos corchete y listo. Con lo cual hicimos lo mismo en las dos casos. Veamos que no nos pusimos entero. Si nosotros quisiéramos poner en vez de entero todo que sea ítem, ahí sí hay que poner el type alias. Ahí es necesario. Pero como las cosas que tendrían que tomar un ítem las pusimos con el tipo correspondiente dentro de la implementación, no es necesario poner el type alias. En el segundo caso, las cosas son de tipo elemento. Entonces, append que tendría que tomar un ítem en sí, le estamos diciendo que es elemento, con lo cual ya está infiriendo. Después el subscript que tiene que devolver un ítem, le ponemos que devuelva un elemento. Entonces ya no necesitamos poner el type alias. Si acá, por ejemplo, en el original, el de enteros, append le cambio ítem, que en vez de que sea de tipo entero, sea de tipo ítem, y que, por ejemplo, el subscript devuelva un ítem, y le damos a compilar, nos va a reportar error porque está diciendo, bien, ¿qué es ítem? No sé lo que es ítem. En ese caso sí tendríamos que hacer el type alias de ítem es igual a int. Ahí sí, porque pusimos como tipo que sea ítem y no el tipo que le correspondía. En el segundo caso no, porque dijimos que es elemento. Entonces como es elemento, listo, ya está. Puedo inferirlo, puedo trabajar bien. Vamos a hacer un ejemplo con la pila genérica. Vamos a hacerlo. No es necesario porque técnicamente esto funciona, pero vamos a comprobar las funcionalidades extras, que es siempre importante. Entonces creamos, voy a poner varios espacios para que tenga un poco más lugar. Ponemos var pila es igual a pila, signo de menor, vamos a que sea una pila de string, signo de mayor, abrimos y cerramos paréntesis. Y ahora lo que hacemos es algo tan simple como pila.append, y en este caso le agregamos el string hola. Después pila.append, el string
mundo y pila.append del string que diga y adiós. Sé que no es por ahí el mejor string, pero hola mundo y adiós. Entonces tenemos esos tres elementos de la pila. Finalmente lo que vamos a hacer es for i in qué 0, punto menor, con lo cual estamos diciendo de entre 0 hasta el elemento sin incluir ¿qué cosa? Pila.count. Ya estamos usando un elemento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir el elemento actual como si fuese una lista y no como una pila, porque recordemos que la pila siempre devuelve el último elemento. Cuando hacemos un pop, quita el último elemento. En este caso vamos a recorrerla en el orden lineal inverso, es decir, como si fuese una lista. Entonces ponemos print de pila en i y listo. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos 3 appends, utilizamos el contador que creamos y accedemos a los elementos como si fuese una lista. De hecho, si nosotros nos podemos pensar bien, ¿qué es lo que va a hacer esto? La pila ya no va a funcionar como una pila, funciona como una lista. La función append en realidad tendría que hacer lo mismo que la función push. De hecho, la función append tendría que hacer un push. Pero en este caso no estamos saltando todas las correcciones y todas las ideas de una pila y va a funcionar como una lista. Así que la idea es no hacer estas cosas. De hecho, sirve como cuestión de ejercicio y vamos a darle a correr para ver que nos dé el resultado que nosotros estamos esperando. Nos dice hola mundo y adiós. Si nosotros lo usáramos como la pila debe ser y con su semántica tendría que decir y adiós mundo y después hola. Como nosotros forzamos a que tenga la función append, a que tenga el count y a que podamos acceder con un subscript, en este caso bajo nuestra implementación podemos acceder a cualquier elemento. Hay implementaciones de pila que directamente dicen no, esto es una pila y voy a funcionar como una pila, no puedes agarrar algo del medio. Sí o sí tenés que agarrar lo que esté arriba. Así que con esto ya vamos cerrando el episodio de hoy, espero que les haya gustado, espero que se haya entendido, disculpen por algún que otro recito que hubo por ahí dando vueltas, pero bueno. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse, darle like, si les gustó, incluso si no les gustó, hagan sufrir a ese ser desdeñable, compártanselo, así sufre como ustedes sufrieron. Frase registrada de Mentiscornia desde la barra de Bell, cualquier cosita, la queja para allá, o la alabanza para allá, lo que sea. La verdad que por lo menos uno lo hace con gusto esto y ya voy a estar subiendo lo que son ejercicios a realizar, con su enunciado y su resolución. Como siempre digo, espero que les haya gustado. Si no le gustó, vale criticar diciendo, bueno, mira, no me gustó porque te trabaste, no me gustó porque va muy rápido, no me gustó por tal cosa. No vale una crítica destructiva como, no me gustó, eso no es una crítica funcional. Así que, bueno, con esto me despido y será hasta la próxima.